querido Agustín. ¿Cómo se vivió ese primer día de cuarentena? Quédate en casa fue el eslogan que se utilizó y que llegó hasta a tener detenidos por desobedecer ese decreto que nos obligaba a quedarnos en casa a partir del 20 de marzo. Recordemos que el voluntario fue desde antes del 20. Bueno, el 20 de marzo del 2020 los argentinos despertamos ante un escenario inédito, calles vacías, controles policiales y una incertidumbre que marcaría a toda una generación. A 5 años del inicio de la cuarentena por el COVID-19, hay un relato que construye el primer día de aislamiento obligatorio decretado por el gobierno, sus efectos inmediatos y las imágenes que quedaron en la memoria colectiva de la gente. Si hablamos de Buenos Aires, que fue el epicentro, ¿no?, de todo esto, porque las imágenes que venían a través de la televisión eran sobre todo de Buenos Aires, las calles estaban desiertas ese viernes 20 de marzo de 2020. Es más, aquí en la ciudad de Concordia también estaban desiertas. El primer día de la pandemia amaneció con postales jamás vistas en la Argentina. Lugares que eran hormigueros, en el caso de Buenos Aires, como la avenida 9 de Julio, o destinos vacacionales. Aquí en la ciudad de Concordia podríamos hablar de la costanera, que todavía hacía calor y la gente se juntaba en la costanera constantemente, que también estaba desierto. Todos los lugares estaban vacíos, como si no quedaran rastros de la humanidad. El silencio, y esto me lo acuerdo, el silencio era ensordecedor. Si no fuera por el canto de las aves, que también empezamos a escucharlos nuevamente, que pasaron a ocupar el primer plano. Hasta el momento, el oído estaba acostumbrado al ruido de los motores, de la gente pasar, al sonido de las rueditas de las mochilas arrastrándose caminos a la escuela, pero todos esos sonidos cotidianos se fumaron de la noche a la mañana, literalmente. Los argentinos despertamos con una sensación de asombro y al mismo tiempo con una profunda incertidumbre tras el anuncio del entonces presidente Alberto Fernández. La normalidad estaba interrumpida y el aislamiento marcaría a cada argentino de por vida, como si fuera un sello de fuego. Hoy se cumplen 5 años del inicio de la cuarentena, uno de los principales capítulos de la historia reciente de nuestro país. Las palabras del presidente fueron claras esa noche anterior, concisas, para que todos los habitantes del país no tuvieran ninguna duda. En cadena nacional y por decreto de necesidad y urgencia declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir de las 0 horas del día 20 de marzo del 2020. Este aislamiento al que debían someterse todos los argentinos. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en casa. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos, explicó con una mirada grave en el centro de la escena, rodeados por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el santafesino Omar Perotti. Las razones para declarar esta cuarentena sorprendía a los argentinos que tuvimos que mirar los libros de historia para saber cuándo había sido la última. Se iba a prolongar originalmente a tan solo el 31 de marzo, es decir, que iban a ser 11 días. Una de las palabras de ese discurso que quedaron grabadas en la memoria colectiva, mientras circulaban imágenes de hospitales colapsados en Italia, fue que el gobierno argentino había tomado el toro por las astas desde el comienzo, y agregó: nos hemos abocado a dar respuestas rápidas aprovechando que Dios nos dio una oportunidad, que es darnos tiempo para prevenir el avance del virus. No así con los países críticos en aquel momento, con los que había sido despiadado. Recordemos de nuevo el tema de Europa. Europa tuvo un par de situaciones que lo llevó a que explotara la cantidad de enfermos con el COVID-19. Una de las cuestiones, por ejemplo, en España fue que se hizo la marcha del 8M, del Día de la Mujer, y de ahí salió, obviamente días después, comenzó un brote enorme en el país ibérico. En la Argentina había 128 casos confirmados en esa fecha, de los cuales 3 habían fallecido. Cuando yo hice el video, el que le estabas comentando al inicio del programa, era 17
de marzo. Y en ese momento había 61, creo, 61, 62, y había 2 fallecidos en ese momento. Y acá ya estamos hablando que para el 20, es decir, 3 días después, ya eran 128 los casos y 3 fallecidos. Nadie imaginaba que con el tiempo el COVID se cobraría 130.000 vidas en la Argentina, ni todo lo que vendría después. La incertidumbre y el miedo dominaban la escena. El presidente enumeró todas las medidas que se habían tomado y por lo pronto no eran suficientes para desacelerar la velocidad de los contagios para los que el sistema sanitario no estaba preparado. Entre ellas, la suspensión de clases, la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros que llegaban de zonas de riesgo, el teletrabajo, asuetos administrativos, licencias laborales para mayores de 60 años, la cancelación de eventos masivos y el cierre de fronteras. Sin embargo, advirtió, seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles. En estas condiciones, en esas condiciones que estaban dando en ese momento. Por ello, el gobierno nacional decidió endurecer las restricciones y movilizar la fuerza de seguridad para controlar el cumplimiento del aislamiento. Reitero, hasta antes del 20 de diciembre, hasta antes del 19, mejor dicho, que cuando fue anunciado el aislamiento obligatorio, había un aislamiento que era voluntario, que el presidente, o mejor dicho, el gobierno, solicitaba a los argentinos que no salgamos de nuestras casas, salvo por casos de suma necesidad. El presidente en aquel momento explicó que no había que salir de los hogares, excepto para lo indispensable, para seguir viviendo la vida habitual. Una nueva normalidad que se traducía en hacer compras en los negocios de cercanía, en almacenes, supermercados, ferreterías, farmacias, y no mucho más, sacar la basura o llevar el perro de paseo para hacer sus necesidades, una excusa que servía para salir un poco a la calle también en ese momento. A partir de las 0 horas, la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarían controlando la circulación por las calles. Y entiéndase que en aquel momento no se podía explicar lo que se estaba haciendo en la calle, mejor dicho, perdón, en aquel momento el que no pudiera explicar lo que estaba haciendo en la calle iba a ser sometido a sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia, porque también tenemos que tener en cuenta que ya existían normas para este tipo de casos. Bueno, como se pudo probar un año después con la famosa foto de la denominada fiesta VIP en la Quinta de Olivos, nos dimos cuenta de que mucha gente transgredió esas reglas. En su momento dijo, vamos a ser absolutamente inflexibles, la realidad es que esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional, pero absolutamente dentro del marco de lo que la democracia permite. La primera dama, Fabiola Yáñez, en aquel momento, quien en 2014 denunció al expresidente por violencia de género, difundió en sus redes sociales el 19 de marzo un video con famosos llamando a la responsabilidad ciudadana con la frase «Quédate en casa», que fue repetida por figuras como Lionel Messi, Tini Stoessel y Luisana Lopilato. El primer día de cuarentena fue un día muy diferente a todos. El aislamiento atentó contra la libre circulación y trajo consigo consecuencias dramáticas. Afectó la economía, impidió el acompañamiento de enfermos y ancianos, postergó cirugías, consultas al médico, la asistencia a la escuela. El 20 de marzo del 2020 fue para muchos argentinos el inicio de una verdadera pesadilla. Fue el día en el que se estableció la división entre los trabajadores esenciales que podían circular y los no esenciales obligados a permanecer en casa. Los noticieros mostraban las calles vacías y una reducción histórica en el transporte público. En Buenos Aires, por ejemplo, el tránsito vehicular cayó un 80% y la cantidad de pasajeros dentro del tren subterráneo cayó un 90%. Uno de los primeros detenidos en la cuarentena fue un joven de 26 años en la capital cordobesa. Al ser interceptado por la policía en horas de la madrugada y al ser interrogado sobre hacia dónde se dirigía, respondió: «No tengo que darle explicaciones a nadie».
En Plaza Miserere, un hombre que había llegado de Brasil fue retenido durante horas tras ser denunciado por un colectivero a quien le llamó la atención el tamaño de su mochila y las manchas de tierra colorada de sus zapatillas. El joven, que intentaba regresar a su casa en Mercedes, salía en todos los canales de televisión. Un conductor de un programa se refirió a él en estos términos: estúpidos como este argentino que volvió de Brasil, le importan tres cuernos lo que dice el presidente, lo dice el infectólogo, lo que dice el médico. Eran muchos los ciudadanos que se habían ido de vacaciones al exterior o estaban de viaje de estudios y no encontraban la forma de volver. Las fronteras se cerraban y cada vez era más difícil volver a casa. Me acuerdo de un caso específico de una chica mendocina que a través de las redes sociales se burlaba que ella se iba de viaje un día antes de que se suspendieran los vuelos al exterior. Y se reía como, acá estoy, miren, zafé, que esto y que otro, bla, 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 bla. Y que después, con el tiempo, tuvo que esperar ¿se acuerdan de esos vuelos de rescate que hacía la Fuerza Aérea Argentina, que viajaba a diferentes países para traer a los argentinos que estaban varados? Bueno, después se la vio en uno de esos vuelos, después de que se hizo la graciosa en su momento. Quizás una de las cosas más llamativas eran los operativos que se hacían. Por ejemplo, se realizó un operativo en un hotel alojamiento del barrio Balvanera. Fue uno de los eventos que marcó el día con 7 parejas detenidas. La privacidad garantizada de la cochera conectada con la habitación no había servido demasiado. Sentados en el piso, los detenidos debieron cubrirse con esmero la cabeza. La redada comenzó cuando un policía vio salir a una pareja del edificio. De ahí en más, las cámaras se encendieron frente a sus puertas, dando lugar a comentarios de todo calibre en los estudios de televisión. ¿Pero qué hacen ahí?, dijo indignada un panelista. Si querés te lo explico, dijo otro de los periodistas riéndose. Mientras tanto, las redes sociales criticaban a Marcelo Tinelli por haber viajado en avión privado a su casa de Esquel antes del anuncio de aislamiento. Hace 22 años que tengo casa acá y vine a mi casa a hacer la cuarentena con mi familia. Tengo domicilio en esta ciudad desde el año 1998, explicó el conductor de Showmatch de aquel momento en diálogo con los programas de televisión. Las quejas durante aquellos días apuntaban contra los que se habían escapado, entre comillas, de la ciudad a los destinos de las costas y se convertían en una amenaza donde el coronavirus todavía no había llegado. En los programas de entretenimiento clásicos de la noche había menos personas en el estudio. Curiosamente, había participantes en medio de tantas restricciones, pero ya estaban delineadas las distancias. Leo Montero explicó El Mejor de Noche, emitido en el 9, que había menos onda en el programa por la ausencia de los reidores. Bienvenido por estar acá, con los recaudos pertinentes, le decía a los participantes. Mónica Gutiérrez respondía en su espacio en Canal 13 las dudas de muchas personas que no tenían en claro si podían circular en bicicleta, si los deliveries lo hacían. No se puede salir en bicicleta para pasear. Minutos después, un zócalo anunciaba: si salís de tu casa sin justificación, podés ir preso. El 20 de marzo, 2 turistas alemanes escaparon de Córdoba para poder tomar un vuelo para ser repatriados y no respetaron la cuarentena. Contaba un mobilero que a su vez recomendaba a la audiencia quedarse en casa. Hasta este momento la única solución a esto es aislarse porque no hay cura, no hay remedio. Todavía no quedaba en claro el escenario, si tendríamos días encerrados o se estaba enfrente de un panorama apocalíptico. Todo el mundo elaboraba sus teorías. Es más, recuerdo todavía que de manera peligrosa algunos daban remedios caseros para el COVID-19. Más de 300 pasajeros aislados en un hotel de calle Cerrito se asomaban por las ventanas pidiendo explicaciones, comida, agua. La noche anterior, Luca Singerman, un joven de 21 años, había llegado a Buenos Aires en buquebús desde Colonia con un resultado positivo de coronavirus y lo avisó a bordo, llegando al país, de manera que se activó un operativo de protocolo en el que se aisló a todos los pasajeros, quienes estaban muy asustados. El joven regresaba de un viaje de estudio en Países Bajos y se había hecho el análisis sin esperar a obtener el resultado para volver a casa. Luca fue procesado sin prisión preventiva y tuvo un embargo de 25 millones de pesos. Esa tarde los medios estaban cubriendo las largas filas en los supermercados ante la situación incierta, donde las personas buscaban estoquearse por si acaso.
Alguien comparó el movimiento de gente a un 23 de diciembre cualquiera. Si bien tomaban 1 metro de distancia entre una y otra, existía la preocupación por las aglomeraciones, que multiplicaran los contagios. Había que aplastar la curva, se decía. La gente empezaba a adoptar nuevos términos pandémicos, aprendía a lavarse bien las manos y a hacer barbijos en casa. La incertidumbre también se reflejaba en la falta de información clara sobre los permisos de circulación y restricciones. Los noticieros advertían sobre la prohibición de visitas a geriátricos, la interrupción del trabajo de empleadas domésticas y el cambio de modalidad de los comedores sociales para la entrega de alimentos. Los músicos también esa noche empezaron a cantarle a la gente encerrada en las redes sociales o a través de los canales de televisión. Sandra Mianovich cantó una en ese histórico día. A 5 años de aquel 20 de marzo, el día que la vida cambió radicalmente para los argentinos, los afectos de la pandemia y sus restricciones, siendo un verdadero objeto hoy en día todavía de gran debate. Bueno, muchas cosas pasaron ese 20 de marzo. Yo si tengo que sacar algo positivo fue que tuve que aprender a utilizar la tecnología, algo que había dejado de lado, por decir una manera, porque tuve que aprender a utilizar el Zoom, que no tenía ni idea cómo se usaba Zoom. Y no te voy a decir que me volví un experto, pero bastante mejor lo empecé a manejar. ¿Usted qué recuerda, querido Agustín? Mientras lo escuchaba, y como le dije anteriormente, hay cosas que me olvidé por completo. Quedé pensando en eso de los músicos que salían a cantarle a la gente. Claro. No recuerdo mucho acá en la ciudad, pero sé que en otras ciudades o en Buenos Aires sí lo hacían. Y se me vino a la mente también, yo tengo un familiar que vivía enfrente del Hospital Madernat. Sí. Y cuando podía ir, era, no sé qué palabra ponerle, pero porque no quiero decir triste, quiero buscar un sinónimo de triste, pero era complejo ver esas imágenes de lo que era el hospital en plena pandemia, ¿no? Claro. En pleno enfrentamiento con el COVID, las ambulancias, los protocolos, no sé si se acuerda que pusieron carpas afuera. Exactamente. Se me van viniendo muchos momentos de esa etapa que por ahí lo he olvidado. Y también le comentaba la otra vez, a las 9 o 10 de la noche, donde la gente salía Aplaudir a los médicos. aplaudir a los médicos. A las 9 de la noche. Que era raro también, porque en todo el día no escuchabas un ruido y los aplausos lo escuchabas perfectamente a esa hora. Después con el correr del tiempo se dejó de hacer. Se fue perdiendo, sí. Pero si te pones a pensar, han pasado muchas cosas, durante esa etapa han pasado muchas cosas de que uno por ahí se olvida. Yo recuerdo que también en Buenos Aires sobre todo se había dado la cuestión que se despreciaba a los trabajadores de la salud en algún momento, de ahí donde salieron los aplausos. Pues se acuerda que había enfermeras o médicos que querían que los saquen de los edificios, porque podían llegar a traer la enfermedad, o sea, ese egoísmo que también existió durante esa época. Se perseguía a la gente que podía estar enferma, pretendía, no sé, que las pongan en una torre, no sé qué lo que pretendía Sin la ir gente. más lejos, cuando casi empezó todo, al chico este que De acá de Concordia. de apellido muy conocido, Sí, también. que quería entrar y por todos lados, hasta por las redes sociales, no querían que entre. No, bueno, después pudo entrar y... es que había entrado. Claro, El problema es que refiero había a este entrado. rechazo que tenía la gente hacia... Sí. Yo me acuerdo que acá, en su momento, la barrera que se había puesto sobre Avenida Monseñor Roche, pasando a la 015, funcionaba muy bien. Las experiencias que yo tuve ingresando por ahí eran muy buenas, o sea, había que armarse de paciencia nada más para ingresar porque te tomaban la temperatura, me acuerdo, te preguntaban de dónde venías. En mi caso yo tenía que presentar la justificación, que era el famoso permiso que te daban por prensa a través de la aplicación Mi Argentina. Y me acuerdo que una de las primeras veces que entré a Concordia, desde ese lugar, me parece que había ido a cubrir algo a Federación, si mal no recuerdo. Hacía frío, entonces vine con la calefacción del auto puesta. Y cuando me tomaban la temperatura, Claro. Me había dado alta. Sí. Y antes de cuando casi da la voz de que, me dice,
se asoma y dice, pero tenés calefacción prendida. Bueno, dice, estacionate ahí, en la estación de servicio que estaba ahí al lado, estacionate ahí, bajate 10 minutos Claro. y te tomamos de vuelta. Era todo un protocolo. Claro, porque casi dan el aviso, acá hay uno, pero no. Después, bueno, me tomaron a los 5 minutos y se dieron cuenta de que no, que era por la calefacción del... Aparte, mientras del vos vehículo. hablabas, yo estaba buscando, que también se lo recordé la otra vez, ese parte epidemiológico Sí, que nos compartían a los medios de prensa desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos en aquella época, y era todos los días, todos sí, los días. todos los días. Y eso también me quedó en la mente porque al compartirlo todos los días, los que trabajamos en los medios, lo anunciamos también en la radio y a la vez lo compartíamos en distintas redes, todos los días, y los casos iban sumando, y acá por buscar encontré uno donde generalmente era Paraná el que iba Sí, en el pico de contagios. Y después por ahí lo seguía Colón, Concordia, es como las poblaciones un poco más grandes, o las ciudades más grandes, hasta las ciudades más chicas, que era lo que iban incrementando estos casos de COVID-19. Pero me recuerdo perfectamente que todos los días nos mandaban ese parte epidemiológico, claro. con la cantidad de casos positivos y algunos negativos también lo reportaban. Claro, yo me acuerdo que yo lo bajaba justamente de la aplicación Mi Argentina, que tenías, te dan todo el pase, toda lo que era si mal no recuerdo, creo que eran las 12, aparecía el día, por decirlo de una manera. Claro, y aclarar a la gente que nosotros trabajamos porque teníamos un permiso. Yo también tenía Claro. un permiso para circular y por eso podía ir a trabajar a la radio. No, yo trabajaba a la distancia, reitero, que estaba Agustín, el otro Agustín Otro Álvarez, Agustín en este lado. Agustín Álvarez, que eran los únicos que podían venir a la radio, y nosotros hacíamos el programa por Instagram, y él nos conectaba a través de Instagram. A mí una sola vez nomás me pararon, Ah. la policía misma, le mostré la autorización, así es, y no me dijeron nada. y ningún problema. Así es. Bueno, así recordamos un poquito lo que fue el inicio del Quédate en Casa. Ya 5 años cumplimos hoy de aquel primer día de el aislamiento preventivo y obligatorio en la República Argentina. Antes Sí, de irnos, sí, porque me perdí un poco. ajá. Porque la otra vez habíamos hablado también de no sé si llamarlo aniversario o qué, pero era del inicio a No, nivel... el 18 de, o sea, lo que en ese momento fue un jueves, me acuerdo. A ver, no, un miércoles. El 18 de marzo fue cuando se suspendieron los vuelos de cabotaje y el transporte de pasajeros A nivel internos, nacional. a nivel nacional. Es más, ese 18 también se había declarado a Chile y a Brasil países de riesgo y se cerraron las fronteras también. Eso fue lo que pasó en ese momento. Y en ese fue el momento del aislamiento voluntario. ¿Y hoy? Y hoy es el aniversario, o sea, a las 0 horas del 20 de marzo del 2020 comenzaba el aislamiento preventivo y obligatorio en toda la República Argentina. ¿Sí? A partir de hoy teníamos que estar algo más encerrados. estricto, digamos. Sí, había algunas excepciones que ahí, como decía, nos dividíamos en los trabajadores esenciales y quienes no. Claro. Por ejemplo, la policía, los hospitales, todo eso seguían trabajando con sus recaudos. Los mayores de 60 años se le había dado una licencia. Muchas personas comenzaron a hacer el famoso teletrabajo, el home office, palabra Claro. que comenzamos a utilizar mucho en aquel momento. O sea, un día como hoy comenzaba el aislamiento obligatorio en la República Argentina. Está aclarado. Vamos a la tanda, ¿le parece? Y Vamos. enseguida volvemos con más. Cómplices.